Bienvenidos a un nuevo programa de Vegan, un espacio de encuentro con la sabiduría del norte. Runas, mitología, cultura e historia son algunos de los temas de los que hablaremos aquí. Hoy tenemos el placer de estar junto a Jimena Carnales, psicóloga social con orientación transpersonal, astróloga, tarotista, runista y fundadora y directora de Taroteca Uruguay. También junto a Claudia De Angelis, naturópata, bioterapeuta, profesora de yoga tradicional, terapeuta transpersonal, tamascalera y doula. Juntas realizan celebraciones de la rueda del año, llamando al tiempo del sueño y a las almas a revincularse con la dimensión del mito y del ritual, celebrando los ciclos estacionales. Hola chicas, ¿cómo están? Hola, muy Hola, contenta de estar acá. Qué bueno, para mí es un placer, la verdad, tenerlas acá en el programa. Ya hace rato venimos pateando la entrevista de una semana a la otra y a la otra y a la otra, pero finalmente el tiempo hizo que aquí estemos. Sí, como tenía que ser. Por supuesto. Bueno, me gustaría, vamos a profundizar hondo hoy sobre este tema de la celebración del ciclo anual y la celebración de los equinoccios, de los solsticios. Me gustaría, pero antes de profundizar en esto, me gustaría que cuenten un poco su recorrido, su trayectoria, las cosas que han ido haciendo, un poquito cada una sobre su propio camino, y después, bueno, cómo llegaron a unarse y a encontrarse para converger en esto. Bueno, muy bien. ¿Qué hacemos? ¿Quién arranca? ¿arrancamos? Arrancamos. Bueno, sobre mi camino, ¿me decías? ¿De Sí. contar un poquito? ¿Sí? Bueno, en la escuela ahora que estoy llevando a cabo, donde hay formación sobre runas, astrología y tarot, el camino en realidad empezó con el tarot. ¿Sí? Mm. Fue loco la manera como me encontré con el tarot, porque en realidad yo estaba estudiando psicología social y tenía que hacer una tesis, y fui a buscar los libros a una librería, y bueno, nada, cuando estoy pagando los libros, encuentro que hay vi una imagen del Bosco chiquitita atrás en algo que parecía ser como un juego de cartas, y me llamó mucho la atención. Entonces, antes de pagarle a la chica, le pregunto, ¿qué es lo que tenés ahí atrás que parece ser como el Jardín de las Delicias? Y me dice, es un mazo de tarot. Ah. Le digo, ¿qué? ¿Es un mazo de tarot? ¿En serio? A ver, pasámelo. Y en realidad, bueno, a mí me gusta mucho la obra del Bosco, y en realidad me pareció como una curiosidad, algo lindo para tener. Y bueno, me lo llevé, y venía con un pequeño librito, porque es de una marca, Los Carabeo, que hace tarots basado en la obra de diferentes artistas, y no es que esos artistas hayan hecho ese mazo, ¿no? En algunos casos sí, como el mazo de Dalí o Leonora Carrington, que tiene Sí. su mazo de tarot, pero en realidad en estos casos son diseñadores que trabajan para una determinada marca y toman partes de la obra de determinados artistas y hacen un mazo. Entonces, bueno, de eso se trataba. Pero el tema es que venía con un pequeño manual, entonces empecé a jugar con ese manual, y así empecé a meterme en realidad en el mundo del tarot, por el arte, en realidad, ¿no? Y bueno, nada, ahí empecé como a investigarlo, y bueno, fue un gran amor, ¿no? Que no termina más, que sigue. Y después, bueno, después, muy poquito al tiempo después, me encontró la astrología también, y bueno, obviamente me partió la cabeza. Y bueno, y lo último fueron las runas, y las runas irrumpieron con todo, como son las runas, ¿no? Como corresponde. Por Como supuesto. corresponde, ¡fra! Fue el hachazo así, y bueno, tres amores muy importantes, y bueno, son ahí como el pilar de la escuela. Y bueno, nada, y también siempre profundizando también siempre en psicología, también ahí fue que la conocí a Claudia, porque hacíamos juntas la Escuela Sudamericana de Psicología Transpersonal, y bueno, que se basa en un sistema de danza que se llama danza primal, y bueno, haciendo esa formación fue que nos conocimos con Clau. Y bueno, nada, veíamos ambas que veníamos festejando la rueda del año, cada cual, porque nos seguíamos por las redes y veíamos que estábamos festejando lo mismo. Y cuando nos encontrábamos, charlábamos de eso, hasta que en un momento Clau se acercó también al mundo de las runas, y empezó a tomar clases, y pues nos pusimos a charlar y dijimos, bueno, ¿por qué no celebramos juntas, ya que estamos haciendo lo mismo? Y bueno,
y así un poquito Con la surgió. pandemia creo que fue. Con la pandemia, exacto. Sí. Mira, qué interesante, ¿no? Cómo el camino la fue llevando a juntarse y a volver a recuperar estas celebraciones. Y Clau, contanos un poquito de vos. Bueno, yo empecé desde muy joven en el camino espiritual, siempre estuve muy interesada en la espiritualidad, más, bueno, empecé en un camino de cristianismo, catolicismo, y después por otras religiones también, siempre fui muy buscadora de espiritualidad, desde muy chica, desde niña, y llegó un momento donde estuve también transitando el camino de la metafísica, y mi mamá tomaba clases de yoga, era una practicante muy aplicada en el yoga y de largo tiempo. Y siempre me hablaba de yoga y en casa siempre había libros de Indra Devi y temas de yoga, de Sivananda. Pero en aquella época no había acá, en Uruguay no se conocía mucho el yoga, era poca la gente que practicaba. Y bueno, y cuando estaba embarazada de mi cuarto hijo, tengo 4 hijos, que hoy tiene 22 años, o sea que siempre que llevo la cuenta de cuántos años hace que empezó mi camino en el yoga, o sea que hace 23 años atrás, embarazada de él, empecé a tomar mis primeras clases de yoga. Y ahí, bueno, empecé a hacer el instructorado inmediatamente, y después el profesorado de mi primer formación en yoga, acá en Uruguay, que no habían muchos. Y bueno, y ahí ya yo venía de una etapa en la vida de cambio, me estaba separando de un matrimonio de 20 años y con 4 hijos y un bebé, que el más chico era un bebé, y ahí tenía que empezar de cero mi vida, y dije, bueno, si tengo que empezar de cero, voy a empezar desde donde siente mi alma. Y ahí, bueno, ya me había formado como profesora de yoga y entonces abrí un centro que en realidad tenía una tienda esotérica donde vendía productos místicos y velas, inciensos, aromaterapia, y además yo hacía velas y hacía budas y todo lo que es diosas, y bueno, y abajo tenía el salón de yoga. Entonces arriba tenía la tienda y abajo el salón de yoga, y así empecé, y eso fue hace 20 años, 19 años que tiene ahora el estudio, y abrí un espacio de desarrollo humano que se llama Samadhi, donde, bueno, ahora impartimos clases de yoga, instructorados, profesorados, enneagrama, en fin, todo, biodanza, danza primal, bueno, un montón de técnicas, herramientas para el despertar de la conciencia y el desarrollo personal o el crecimiento interior. Y bueno, y así el camino también, por ahí por el año 2002, creo que fue 2003, que hicimos la Escuela de Psicología Transpersonal, nos conocimos con Jime, como contaba Jime, y bueno, y una cosa fue llevando a la otra. Yo entré a la Escuela de Psicología buscando un poco más de información sobre como un sincretismo entre todo lo que era la filosofía de Oriente, que la psicología transpersonal toma mucho, y entonces es como una unión de la psicología de Oriente y Occidente, lo cual le dio un fundamento, un marco teórico más importante a lo que yo sabía de la mística del yoga y la filosofía del yoga y la práctica, y que lo podía llevar más a la vida cotidiana desde la mirada de la psicología. Entonces nos conocimos con Jime, y bueno, y después mi camino siguió siempre en la búsqueda. Me formé, quería acompañar embarazadas como con el yoga, y quería seguir profundizando, entonces investigué cómo más atendían a las mamás en el pasado, y vi que había una forma antigua de los pueblos originarios, que eran los temazcales, donde les asistían a las mamás embarazadas, o las mamás o las mujeres que querían procrear, que estaban buscando un bebé, y que después también se sostenía eso durante la gestación y también para preparación para el parto. Y bueno, y me quise preparar como temazcalera, y ahí entró todo mi camino también chamánico, que me gusta muchísimo, sigo un camino tolteca. Y bueno, y así una cosa me fue llevando a la otra, y las runas siempre había sido un pendiente. Las runas me gustaban para mí, como para aplicarlo para mí misma, ¿no? No para dedicarme a las runas ni nada, porque ya no me puedo dedicar a más nada con todo lo que ya hago. Pero sí para mí, porque siempre me llamaron las runas, siempre me llamó, bueno, todo lo que es la cultura celta por mis antepasados, ¿no? Que son europeos,
y tengo una gran fascinación con la cultura celta. Y como venía muy ligado con las runas, ahí dije, Jime, que ya la conocía de la psicología transpersonal, es la persona más que yo conozco, que le tengo más confianza y que más sabe de runas. Entonces dije, tal, lo hago con Jime. Y bueno, y ahí también empezamos a hablar con Jime. Yo ya venía haciendo círculos de mujeres, donde poníamos y trabajamos las herramientas de los ciclos estacionales. Y entonces dije a Jimé, ¿por qué no nos juntamos y hacemos juntas algo más con la cultura celta y los ciclos estacionales y las runas? Y bueno, y con todo lo que sabemos también de la psicología transpersonal o de nuestros caminos que cada una tiene. Y bueno, y además que como somos amigas, y fue maravilloso, nos encantó, nos encanta trabajar juntas, lo pasamos muy bien, nos divertimos mucho y además aprendemos un montón. Qué bueno. Sí, además, nada, celtas y germanos tienen muchas cosas en común. Y de hecho, ellos no sé si se concebían tanto como pueblos muy diferentes. De hecho, bueno, ellos no se concebían ni como celtas ni como germanos. Esos nombres se los puso Julio César para decir, bueno, estos estaban acá y estos estaban acá en este otro lado. Pero ambos daban una importancia clave a la celebración de los ciclos estacionales. ¿Qué es para ustedes esto de la celebración de los ciclos estacionales? Porque no representa solamente la celebración de un movimiento astronómico, ¿no? Sino que además en la cultura en la que uno explore donde existe esta celebración o donde exista, siempre está cargado de algo más, siempre está cargado de símbolos, siempre está cargado de mito, lo podemos asociar también al recorrido heroico. ¿Qué representa para ustedes esto de festejar o de celebrar estos ciclos? Bueno, por un lado, es un momento de encuentro, ¿no? Me gusta mucho, bueno, creo que hablo por las dos, pero bueno, esto de generar un espacio para la comunidad también, ¿no? Esto de generar manada, esto de generar un espacio de celebrar junto con otros y de juntarnos alrededor del fuego. Creo que hay algo una memoria muy ancestral, muy a nivel celular, esto de convocarse alrededor del fuego a escuchar historias. Y está todo bien con Netflix y el cine y me encanta, pero hay otra cosa en esto, sí, claro, hay otra cosa en esto en esta memoria ancestral realmente, ¿no? De juntarnos alrededor del fuego y la transmisión oral del conocimiento y contarnos historias muy viejas. Y un poco sentí eso de recuperar eso, ¿no? Y el sentimiento de hermandad que creo que en esto de estar transitando un camino espiritual es muy importante el vínculo. Creo que es fundamental el vínculo. Entonces esto de generar red, esto de generar un espacio de hermandad, generar un espacio para recuperar memorias ancestrales de culturas antiguas, paganas, en su mayoría, pero a veces cuentos populares, folclóricos, a veces también participan, ¿no? Y así como pueden estar las runas, puede estar el Owam, también el alfabeto arbóreo celta, diosas, en fin, la danza, la música, espacios también para pintar, para hacer arte, como una forma de magia también, ¿no? Pero sobre todo esto bueno, ¿qué es lo que pasa cuando nos juntamos? ¿Qué es lo que pasa en el vínculo? Esto de celebrar algo que, a ver, que muchas veces se dice que somos partes de la naturaleza, ¿no? Esto de que si hay algo que está sucediendo a nivel de los ciclos estacionales, es algo que nos está pasando a nosotros también, porque somos naturaleza. Y esa información de lo que está pasando en lo cíclico, en los cambios estacionales, también lo estamos viviendo nosotros, cómo nos influye la luz y la oscuridad, este cambio que hay entre luz y oscuridad, acorde a que va pasando la rueda del año, nos influye en nuestra conciencia. Si bien, obviamente, cuanto más hacia los polos estés, es más distinta, más fuerte, más acentuada la diferencia entre luz y oscuridad, y cuanto más cerca del ecuador no está tan presente, de alguna manera eso nos influye muchísimo. Al igual que lo que pasa alrededor, ¿no? Por ejemplo, ahora que acá está por llegar la primavera, si bien estás en la ciudad y no está tan fuerte la presencia de la naturaleza, pasar por un jardín, sentir el aroma de las flores, lo que pasa en la biología también con el ciclo estacional, cómo nos sentimos con nuestro cuerpo, con nosotros mismos, creo que es muy importante eso, entonces recuperar esto de vivir
de recuperar esta memoria, de tomar contacto con la naturaleza en nosotros, qué nos pasa con este ciclo de la rueda y cómo vamos cambiando nosotros acorde a eso. Entonces, un poquito por ahí. Bien. Yo en esto que decía Jimé, ¿no? De que existe un montón de oportunidades o de formas nuevas, actuales, de entretenernos quizá, o de pasar el tiempo de ocio, que es el Netflix, o que más dijiste, o internet, cine, bueno. Que estamos viviendo como en un momento muy materializado, ¿no? Y que estamos perdiendo el vínculo con lo simple y lo natural y los elementos de la naturaleza. Entonces, como que en esta mecánica en la cual estamos sumidos en la actualidad, las personas, ¿no? Y las rutinas, el trabajo, las responsabilidades, quizás los hijos, la casa. Bueno, encontrar un espacio, un momento para el vínculo con lo sagrado, para el vínculo con la comunidad, con el otro, es una oportunidad maravillosa que tenemos de trabajar en nosotros mismos, de sentir, eso hace un cambio, una homeostasis natural dentro nuestro. Ya el contacto, como dice Jiménez, sentarnos alrededor de un fuego, porque va mucho más del ciclo estacional o de las etapas de la naturaleza, ¿no? Invierno, verano, o las estaciones del año, como decía Jiménez, más cerca del Ecuador, no sienten tanto de las diferencias estacionales, pero sí el vínculo con los elementos de la naturaleza, eso siempre está, con el fuego, con el agua, con el viento, con la tierra, tocar la tierra, sentir el calor del fuego, poner el agua en el altar, o si lo hacemos al aire libre, ir a un río, ir a un arroyo, o simplemente que sea un recipiente con agua que tengamos ahí, ya darle ese lugar a los elementos y verlos también en nosotros, trabajarlos en nosotros, esos mismos elementos que vemos afuera también son parte nuestra, ¿no? Entonces como que volver a esa conexión con estas cosas tan sagradas que nos han acompañado toda la humanidad, nos han acompañado y nosotros cada vez materializándonos más y esas energías densas que nos tiran hacia abajo. Esta es una forma de, energías que están disponibles ahí al alcance de todos y que podemos volver a comulgar con ellas. Y hay mucha información observando la naturaleza, hay muchísima información. Entonces, una de las propuestas que nosotras hacemos es eso, ¿no? Si no podemos juntarnos en la naturaleza, bueno, hacer un altar y traer esos elementos a la casa, ¿no? O, bueno, hablar y de repente a través de un cuento, o a través de un ritual, o de un arte, tocar los elementos y hacer esa transformación, esa magia, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con el arte ritual, entonces hacer una magia que de unos trozos de tela, unos retazos de telas, hacer una muñeca, por ejemplo, ¿no? O de no sé, de una cera líquida, hacer una vela, ese tipo de nosotros, especialmente, bueno, hablo por las dos, es como magia, ¿no? Es también la magia del encuentro, de hacernos el espacio, de hacernos el momento para estar juntos. Para mí la magia es eso, es mover la conciencia a voluntad, tener la voluntad de generar esos encuentros, la voluntad de estar presente en esos encuentros, y eso hace transformaciones, y esa es la magia. Bien, qué interesante todo esto que cuentan. Aparte, me quedé pensando en esto de celebrar el ciclo estacional para todas las culturas autóctonas y antiguas, también representaba estar conectado con el ciclo de la cosecha, ¿no? Estando en la ciudad, lo que nos sucede es que nosotros vemos el producto final de las cosas, pero no vemos el proceso por el cual ese producto llega a ser tal y que de alguna forma asemeja también al propio ciclo de vida, ¿no? Al ciclo que nosotros vamos transitando a lo largo de la vida. Y de repente en las ciudades tenemos mucho más miedo a la muerte, o hay ciertos temas que empiezan a volverse como tabús, cuando en realidad en el campo o en la naturaleza uno convive con esas realidades en el día a día, ¿no? En lo cotidiano. Y de alguna forma creo yo que todas estas culturas antiguas también había un propósito, ¿no? Un acto a propósito en esto de celebrar las estaciones, ¿no? En esto de celebrar cada ciclo, porque de repente el humano sentía que podía tener una influencia a través de los dioses o las diosas
en la cosecha y en la prosperidad, y hoy es como todo parece cadena de producción, ¿no? Y nos sentimos como redes ligados de las cosas, como si de repente nosotros no tuviéramos ninguna influencia en eso que está pasando, más que hacer que todo sea cada vez más artificial para responder una demanda y meterse ahí en una cuestión más capitalista, ¿no? ¿Y se basan en algún mito en particular para sus celebraciones? ¿En qué se inspiran para hacer estas celebraciones? Por los nombres creo que se inspiran en la rueda anual celta, ¿no? Sí, pero muchas veces contamos también cómo era para los germanos. Creo que lo hacemos con un tema de que se extendió mucho más la rueda Claro. celta, entonces para que no sea algo tan ajeno para las personas, ¿no? Pero una vez que estamos ahí, transmitimos también cómo es para los germanos, transmito los nombres para los germanos, contamos también sobre los dioses germanos, o sea que también lo traemos, pero a la hora de publicitarlo contamos más la rueda celta por un tema, ya te digo, de popularidad. Más conocido, claro, para que la gente se pueda identificar y lo pueda reconocer con mayor facilidad. Exacto. Claro. Sí. Tiras un Baldur's Blood y de repente, ¿qué? Claro, por eso. ¿Qué es esto? Exacto, para que no suene como algo tan ajeno. Igual suena ajeno, Sí. pero bueno, de a poquito se va haciendo más conocida, ¿no? Es como el yoga hace 20 años atrás. Sí. La gente no conocía el yoga, pensaba que era solamente sentarse a meditar o que era de hippies o de gente muy poblada. Y ahora no, ya se sabe que el yoga es práctica, ¿no? También física, bueno, además de la práctica espiritual. Pero bueno, creo que también por un tema de que recién se está empezando a conocer y de a poquito, en un tiempo más, ya se va a hacer más popular incluso. Sí, creo que hay toda una importancia también en la gente de estar buscando también este tipo de rituales y celebraciones, igual que el temazcal, o de repente situaciones que nos vinculen más con la tierra y con la naturaleza, ¿no? Por lo menos a mí me sucede con las personas con las que hablo y a mí mismo, ¿no? En que ya cuesta un poco a veces la vida en la ciudad, ¿no? Esto de estar tan rodeado de concreto todo el tiempo, de repente cada vez tener menos naturaleza disponible, ni un árbol a veces en algunos casos, ¿no? Entonces creo que las personas, más allá de que suene foráneo, la tradición o los nombres y demás, creo que en la esencia lo que la persona busca es la esencia, ¿no? Esto de poder conectarse con esa celebración en particular. La última vez que las escuché a ustedes hablar de esto, si no me equivoco, habían hablado algo del rey del acebo y del rey del roble, ¿no? ¿Puede ser? Sí. ¿Podrían contarnos un poco más del mito de esos dos reyes? Bueno, estas culturas, bueno, tanto los celtas como los germanos, entendían el año como dos mitades, la mitad clara y la mitad oscura, ¿no? Y estacionales. Entonces, ambos estaban gobernados por un rey, ambas mitades del año, la mitad luminosa por el roble y la mitad oscura por el rey acebo. Entonces entendía que estaban como en rivalidad estos dos dioses, y la diosa es la que le brinda los favores a uno y a otro según qué momento del año sea. Entonces, está bien interesante eso, ¿no? La diosa y estos dos dioses. Obviamente que el rey roble es joven y el rey acebo es un rey anciano. Y eso aparece en algunos mitos celtas como estos amores de tres, ¿no? Donde de repente la chica ha sido prometida a un señor grande y de repente le interesa a un chico joven. Entonces esto de estar en ese triángulo repite este viejo mito de la diosa entre dos reyes, uno grande y otro joven. Lo tenés en el Rey Arturo con Ginebra y Lancelot, y varias veces aparece esto del triángulo y la chica teniendo que elegir entre dos. Ya nos metemos en una historia romántica bien interesante. Ya nos metemos casi en una novela mexicana. El triángulo viejo y conocido. Claro, sí. Está bueno porque de alguna forma es salir un poco de este mito dual de que en otras culturas también se veía así, o por ahí hay algunas historias que lo cuentan de ese modo, ¿no? Como que de repente una etapa del año la regía el dios y una etapa la regía la diosa. En este caso es la diosa que rige todo y le entrega sus favores a uno o al otro, ¿no? Y ya se sabe quién va a ganar, ¿no? Ya se sabe que uno va a ceder en un momento, después va a ceder el otro, y bueno,
un poquito por Claro. ahí. Pero eso está bueno porque de repente no hay una lucha, sino que hay una interacción de fuerzas, ¿no? Ya de Exacto, repente cuando uno totalmente. de los dos reyes ya entiende que es un vejestorio, que ya le tiene que ceder el lugar al más joven, de repente lo hace porque sabe que va a renacer, sabe que va a resurgir. ¿Y cuál es la importancia para ustedes de volver a recuperar los mitos? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Primero creo que estamos construidos por mitos, ¿no? Que de alguna manera la subjetividad está construida a través de mitos y que de alguna manera eso nos influye en el día a día. Pareciera que fueran viejos cuentos, pero en realidad nada, conforman nuestra manera de ver el mundo. Entonces yo un poquito por ahí. Sí, yo creo que también es la búsqueda de nosotros mismos, ¿no? Y a través de los mitos es una forma de entrar en el misterio que nunca se sabe si es mito o es verdad, y hasta dónde, ¿no? Es que como que el mito permite a la imaginación y a la creatividad llegar a lugares que quizás con la mente y el intelecto no se llega. Entonces como que despierta al alma, despierta el espíritu, la búsqueda de ese lugar insondable, ¿no? Donde vas a navegar y no sabes a dónde puede terminar. Y los viejos mitos también abren puertas, ¿no? Abren puertas al conectar con esos mundos imaginarios o esa búsqueda que siempre tiene el ser, ¿no? De buscar más allá de lo visible. Bien, qué interesante. Y además creo que también, a ver, por un poco también esto que tiene una gran relación con el camino heroico, creo que de alguna forma cuando uno conoce el camino heroico también entiende que, bueno, está plagado de peripecias, está plagado de traspiés, es lo más parecido a la vida cotidiana que de repente los modelos artificiales que nos quieren vender, ¿no? Una vez escuché una frase que me pareció excelente y era esto de el estereotipo es el arquetipo degradado, ¿no? Y de repente estamos llenos y plagados de estereotipos. Los medios de comunicación nos venden estereotipos, nos venden modelos de vida, nos venden modelos o parámetros de éxito, pero el camino heroico va hacia otro lugar, ¿no? Va no solamente hacia un lugar de, bueno, te vas a topar con 500 millones de dificultades y el éxito no está solamente puesto en el resultado, sino en el propio recorrido. Sí, 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 como bien decías, esto de estar en las ciudades, lo desconectados que estamos de los procesos, de las cosas, y bueno, y lo importante que es estar conectado con eso. Creo que de alguna manera esto de celebrar la rueda del año ayuda a tomar conciencia del uroboros alquímico, ¿no? De la ciclicidad también, en todas las cosas, y claro, estamos en esto ahora con esta cultura donde todo está al alcance de un clic, hay un grado de inmediatez para todo, que obviamente se reproducen los vínculos, en cómo nos relacionamos también, ¿no? Entonces, yo lo veo también enseñando a veces el grado de ansiedad, ¿no? Como, bueno, ya quiero saber todo ya, o el curso cuanto más corto mejor. Y decir, bueno, no, pará, no vas a aprender nada, no es que te puedo resumir todo a 3 meses, no existe eso, ¿no? Pero entonces hay como un grado de ansiedad muy importante por esta desconexión justamente con la naturaleza. Entonces, yo creo que por ahí también atrapa mucho celebrar la rueda del año, ¿no? Ver que hay una invitación en cada etapa del ciclo a conectar con cosas diferentes. Vos un poco preguntabas anteriormente, creo que 2 preguntas atrás, en qué nos inspiramos para armar los talleres, y nos inspiramos un poco en lo que sentimos que nos propone cada etapa del año, ¿no? Yo, por ejemplo, noto que por lo general hay muchas ganas de celebrar como la etapa luminosa, ¿no? Como, ay, qué bueno la primavera, qué bueno el verano, pero ¿para qué voy a celebrar el otoño o el invierno? Qué horrible, qué espantoso, ¿no? Y un poco esto de entender de que estamos hechos de luz y de oscuridad y que cada etapa es importante, porque justamente la vida comienza en la oscuridad. En nuestras culturas precristianas justamente el día empezaba cuando bajaba el sol, porque la vida siempre comienza en la oscuridad, la semilla comienza en la oscuridad a germinar, siempre comienza primero la raíz, ¿sí? Y bueno, el bebé en el vientre de la madre, lo mismo. Entonces, nos ayudan a recuperar esta importancia de los ciclos, esta importancia del proceso, a no estar tan ansiosos de las cosas. Y aparte, una vez que se va generando manada, también esto de recordar las celebraciones anteriores, cómo estaba cuando hice el tronco de Julia anterior,
Y bueno, ahora estoy haciendo el tronco de Yule y a veces ponemos propósitos que tenemos en ese tronco y la persona abre y lee a ver qué propósitos había puesto el año pasado. Entonces te ayuda a ir teniendo conciencia de tu propio proceso también, ¿no? Y para mí también es súper importante y nos conecta muchísimo estas celebraciones, estos rituales, estas ceremonias que hacemos con los ancestros. Para mí es también una forma de sanar nuestros ancestros, porque es conectar con esas personas que estuvieron antes que nosotros, quizás hasta 2 generaciones hacia atrás, que ni siquiera sabemos el nombre, porque he hecho talleres con personas que ponemos a los tatarabuelos, a los bisabuelos, y ni siquiera saben el nombre, son solo 2 generaciones atrás. Entonces, es como decir, ajá, estas personas que fueron tan importantes hace pocos años, ¿cómo los hemos perdido de vista, ¿no? Y es una forma de sanar los ancestros, saber, bueno, nuestros ancestros, de dónde venían, qué hacían, dónde vivían. Seguramente no tenían las mismas comodidades que nosotros, como dice Jimé, un clic y tenían las cosas en la mano. No, vivían en el campo la mayoría de nuestros ancestros, hasta quizás 2 generaciones ya estaban viviendo en el campo, 3 seguro que sí. No tenían todo lo que nosotros tenemos ahora, acceso tan rápido, seguramente se cultivaban su comida, seguramente vivían de alguna manera el contacto con el frío, no tenían como nosotros calefacción, no tenían ni siquiera luz. Entonces es también una sanación y un encuentro con los abuelos y los ancestros de cada uno de nosotros. Entonces se mueve muchísimo esa energía ancestral, se mueve mucho y se resignifica la comunión con los ancestros. Es bien interesante esto que decís, porque de hecho todas las culturas nativas de Europa, pregermánicas y presélticas, tenían muy arraigado antes que el culto a los dioses y a las diosas en sí, el culto a los antepasados, y eso perduró después, a lo largo del tiempo, hasta el periodo vikingo, incluso después, porque se tenía un mayor grado de intimidad y de comunicación con el mundo espiritual a través de un ancestro, que a través de los propios dioses y las propias diosas, que a veces se percibían como más lejanos, ¿no? Y de repente ese ancestro era alguien que fallecía, pero que iba a otra realidad y de repente seguía teniendo existencia. Y en muchos casos, para muchas visiones, seguía haciendo cosas parecidas a las que hacía en vida, ¿no? Pero en otra realidad o en otro lugar, y seguía comiendo y bebiendo, entonces seguía estando como ese contacto. Y de alguna forma ese ancestro funcionaba también como un guía para los vivos y un guía para los muertos. O sea, era como, tenía un poco esa doble función, ¿no? Entonces me parece como muy importante esta necesidad de volver. Nosotros le damos mucha importancia en los rituales a los ancestros, siempre están presentes. Y yo tuve ahora después, ¿no?, del tiempo, me di cuenta que en realidad lo que hacemos ahora con Jime en las celebraciones, yo lo tengo muy de mi abuela. Yo tuve mis 2 abuelas, tengo una que tiene 105 años, viva, que está muy bien, y después tengo otra abuela que falleció hace 3 años. Y esa abuela que falleció hace 3 años, yo siempre, como de chica, siempre tuve una búsqueda espiritual muy abierta. Le preguntaba a ella en qué creía, porque siempre yo estaba buscando a ver en qué se creía, qué había, ¿no?, más allá de esto. Y mi abuela me decía que sus dioses eran las plantas y los árboles, y la tierra y la naturaleza. Ella se crió en el campo. Y ella siempre veneraba la naturaleza como sus dioses. Ella no tenía un dios, un solo Claro. dios, tenía la naturaleza. Y mi otra abuela, la que vive actualmente, que tiene 105, ella sí, decía que era católica apostólica. Entonces, Claro. romana encima. Entonces, bueno, tenía como que las 2 visiones, ¿no?, del paganismo y del cristianismo, sí, ahí, conviviendo en mi misma casa. Y yo, entonces de chica tuve mucha, como curiosidad de investigar esos mundos, ¿no?, tan diferentes de mis 2 abuelas. Y vemos ahora en las celebraciones cómo cómo sentimos, ¿no?, que quizás los dioses están tan cerca nuestro, quizás en un árbol, en una planta, en un rayo de sol. Es como redescubrir dioses, digo, como poder decir, no sé, la fuente, la luz, el gran espíritu, ¿no?, esa energía, pongámosle el nombre que queramos, que nos conecta con eso más elevado o más crecido o como trascendente, ¿no? Sí, y además algún valor debe haber tenido que el cristianismo ha tomado la mayoría de sus ritos
del paganismo, justamente. Bueno, eso es lo que siempre dice, lo que dice Fraser en La Rama Dorada. Él medio que se esconde ahí en una postura de yo no creo en nada de esto, pero básicamente lo que dice es el cristianismo en un momento empezó a tomar todo el paganismo y prácticamente todos sus ritos son ritos paganos. Entonces, un poco ahí medio que él se alejaba de ese camino, pero a su vez era como que también lo desarrolló en gran profundidad. ¿Y nos pueden contar un poco, más o menos, cómo es la celebración de la rueda anual? ¿Cuáles son las festividades? ¿Qué representa cada festividad? Bueno, una cosa importante a tener en cuenta también es que los talleres siempre son abiertos a todo el mundo, ¿no? Y la idea es que sean universalistas también, ¿no? Que si alguien es cristiano está más que bienvenido, o sea, no nos importa el camino que está haciendo la persona, sino esto de generar un espacio de hermandad. Y la verdad que aparte de los ciclos estacionales lo han celebrado casi todas las culturas. Sí, entonces, por supuesto. no se trata o sea, lo que se trata es de poder recibir a cualquier persona siempre que se sienta llamada a tener un espacio, justamente, algo de retornar a lo más original, que es juntarnos alrededor del fuego, a celebrar. Creo que eso lo entiende cualquiera siguiendo cualquier camino, entonces, un poco por ahí. Ir a lo más primal y colectivo, ¿no? Ir a lo más primal, a la información más primal, que es un fuego, y celebrar que está cambiando la luz, que está cambiando la relación entre la luz y la oscuridad. Eso bien primal, más allá de todo y del camino que esté haciendo cada uno. Entonces, un poco por ahí. Y celebramos, bueno, son 8 encuentros al año, ¿no? Celebramos los solsticios, los equinoccios y las 4 lunas llenas intermedias entre cada uno de ellos. Eso es básicamente lo que celebramos. ¿Y nos pueden contar un poco cómo se va dando esta rueda? A través de sus celebraciones, que se va festejando, aunque sea brevemente, que se va festejando en cada uno de los encuentros y demás. Bueno, si vamos como que a empezar tomando el calendario gregoriano. ¿Vos decís, Alexis, cada una de las celebraciones? Claro, así brevemente, como para describir cada una de las celebraciones son los equinoccios y los solsticios, y después hay fechas intermedias, que esto viene un poco en parte del celtismo, pero si vamos un poquito más antiguo, en realidad, si nos paramos, por ejemplo, en el Polo Norte, hay algo bien interesante que sucede, que es que si estás bien en el Polo Norte, lo que sucede es que en un momento deja de salir el sol, y en un momento sale nuevamente, ¿no? Porque uno se pregunta, ¿y por qué celebran las fiestas intermedias, ¿no? Que generalmente estaban ligadas a un calendario lunar? Es la luna llena en el medio de los equinoccios y los solsticios, donde estaría, por ejemplo, Beltane, Samhain, Imbolc, Lughnasadh, ¿no? Entonces, esas fechas, si te fijas, en el norte tienen que ver con momentos donde sale el sol o en momentos donde se oculta y no vuelve a salir. Entonces, y de alguna manera en esta zona, si bien no vivimos eso, no vivimos 3 meses de oscuridad o 3 meses donde el sol no se oculta nunca, no vivimos eso, sí se nota un cambio. Sí, en la naturaleza se nota un cambio clarísimo. Clarísimo. Si hablas con la gente que comulga y que vive con el campo. Yo vengo de un retiro, llegué anoche, un retiro en las sierras, y ellos no sabían que era Imbolc, que era la luna llena, justamente fue la luna llena, es la luna llena de Imbolc. Y ellos no saben Imbolc, porque no, bueno, si bien claro, una de las dueñas del lugar es celta, porque viene de ancestros celtas, es española, nació allá. Ya saben que en estas fechas las ovejas quedan preñadas, dan a luz sus corderitos, que empiezan las gallinas a poner huevo, empiezan a ver que el sol empieza a salir más temprano, ¿no? Incluso atardece también más tarde. Entonces ya empezás a ver las raíces de los árboles empiezan a brotar, las raíces de los pastos empiezan a salir a estar más verdes, o sea, y estamos a la mitad, estamos entre el solsticio de invierno, acá donde estamos nosotras, que es el sur, estamos entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera, justamente estamos en la mitad, y acá en la mitad es cuando aparecen esas como esperanzas, ¿no? Esperanzas de que falta poco para la primavera. Entonces eso ya nos afecta a nosotros, nos toca, aunque no vivamos en el campo, ni que te digo si vivimos en el campo, pero los que vivimos acá ya empezamos a ver un rayito de sol un poquito más fuerte, las plantitas empiezan a estar más lindas, y no estamos todavía en primavera, estamos justo en el medio. Entonces,
es que eso es lo que nosotros queremos empezar a transmitir para que las personas empiecen a tomar conciencia y a comulgar con estos cambios, esas transformaciones que son afuera, pero nos afectan en nuestro interior también. Sí, indudablemente, a ver, nosotros somos naturaleza y en ese sentido no hay forma de que estos cambios que se producen a nivel estacional o que se producen en toda la Tierra o en cada parte de la Tierra según dónde pega la luz y demás, que no nos afecten internamente. De hecho, uno en el invierno, la disposición energética propia es muy distinta. Y eso, cualquiera que se observe, aunque sea un poquitito apenas, lo que pasa es que es esto, ¿no? Nos acostumbramos a vivir todo el año bajo los mismos parámetros, corriendo todo el tiempo, no respetando tampoco nuestros ciclos personales y no armonizándonos también con ese ciclo anual, ¿no? Se me viene a la cabeza la runa Hiera, como la runa 12 del Futhar, la mitad del Futhar, esa importancia, ¿no?, de la ciclicidad. Y también yo creo que hay una esencia fundamental en todo esto, que a mí me quedó muy de cuando practicaba budismo, que es la impermanencia, ¿no? El hecho de poder concebir y entender la impermanencia, de que todo es impermanente, de que así como en cada etapa del año van pasando cosas distintas, esa etapa cambia y entra otra, y así este cambio perpetuo, esta rueda que va a estar moviéndose y girando y ciclando eternamente, ¿no? O por lo menos en la eternidad que la concibamos, ¿no? Y me pueden contar más o menos, ahí nombraron algunas de las celebraciones, Lughnasadh, Imbolc. ¿Nos pueden contar más o menos cortito de qué se trata cada una? Aunque sea así, breve. Podemos Bueno, empezamos por la arrancar que con estamos ahora. ¿Con la que estamos Bueno, ahora? dale, ¿O con dale. cuál ¿En querés cuál arrancar? estamos ahora? En esta que hablé recién, que es Imbolc. Que es esta luna llena entre el equinoccio de primavera, que todavía no llegó, y el solsticio de invierno, que fue el que pasó. Entonces, en esta que estamos ahora, es la celebración de esto, ¿no? De la renovación, del resurgimiento de la naturaleza, ¿no? Eso es lo que celebramos en esta. Y por lo general si se celebra. bien estamos en la mitad oscura del año todavía, ya se empieza a sentir esto de que Imbolc tiene que ver con el vientre, y hay otra manera de llamarlo que tiene que ver con la leche de oveja, porque era el momento en que nacían las ovejitas, y también es el momento de sembrar, ¿no? Esto de la semilla en el vientre de la madre. Y la diosa que celebramos también en concordancia es con Brigitte, que es una diosa de fuego, ¿no? Que empieza a venir el fuego, empieza a venir el sol se está acercando, ¿sí? El sol se empieza a asomar con el fuego, con la luz. Es una diosa protectora. Es como la parte femenina de Apolo, digamos, que los griegos, debe ser Brigitte. Y bueno, y hacemos también artesanías que tienen que ver con la diosa que estamos celebrando, o con la estación que estamos celebrando, danzas, runas. Y es el momento del año acá, Imbolc, en el que en el polo norte empezaba a asomar el sol, ¿no? Si bien no terminaba de salir, empezaba a asomar. Imagínate después de 3 meses de oscuridad de noche, lo bienvenido que sería esa etapa del año, ¿no? Empezaba a asomar el sol por el sur, que esto aparece en la Voluspa, ¿no? Cuando dice que el sol salía por el sur, aparece justamente hablando de esto. El sur empezaba a asomar y después se ocultaba en el norte. Cuando se ocultaba en el norte y no salían más por 3 meses. Entonces, ahora, en este momento, era donde empezaba a surgir la luz, justamente, ¿no? Que va a nacer el sol en la primavera, ahí nacería, ¿no? Pero acá empieza como a asomar por el sur la luminosidad, con esta promesa del renacer, que va a ser en primavera, que es el punto, como todos los equinoccios, de equilibrio entre la luz y la oscuridad. Entonces es bien interesante ese punto de equilibrio que plantean los equinoccios, donde empieza a haber un despertar, por supuesto, del erotismo, ¿no? Del erotismo, de la fuerza de la vida, se puede ver mucha más presencia de pájaros, por ejemplo. Es la estación de los vientos, la primavera, porque los vientos vienen a esparcir la semilla, que es algo muy importante. Ahí ya estaríamos hablando de la otra celebración que viene después con el equinoccio. Ostara. Sí, que es la que viene de Oriente, ¿no? ¿Quién viene de Oriente? El Sol. Claro. Entonces, otra cosa que ha pasado muy interesante con todo esto es que nosotros, por estar en el sur, que bueno, nos pasamos mirando al norte, sí. Entonces tenemos mucha gente festeja todo cambiado, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay festividades, obviamente como hicieron los cristianos en esto del sincretismo,
que pusieron celebraciones cristianas donde ya había celebraciones de las culturas paganas. Entonces, por ejemplo, el huevo, el huevo que tiene que ver con Ostara, que tiene que ver con la primavera, que es el huevo un símbolo de vida, ¿no? De vida que está ahí en potencia. Generalmente nosotros lo celebramos en otoño con la Pascua, porque bueno, justamente tenemos invertidas las celebraciones. Lo mismo, por ejemplo, la fiesta de los muertos, la celebración de los muertos, que nosotros lo tenemos el 2 de noviembre, está mucho más ligado a lo que sería Samhain, o sea, lo que sería la mitad, que Samhain es la celebración que está en mitad entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno, ¿no? Porque ahí es cuando empieza en realidad la época fuertemente oscura del año, ¿sí? Entonces eso está mucho más ligado al culto a los ancestros, claro, ¿no? Que lo tenés, por ejemplo, en la cultura nórdica con la celebración de las madres importantes del clan, antes de Yule, ¿no? Modranut. Que lo hicimos Qué lindo. cuando celebramos, sí, todos pusieron en su altar a sus ancestras, fue realmente muy conmovedor, hicimos un blog. Coincidió que era el Día de la Madre, justo. Sí, sí, aparte de la importancia de los ancestros, para mí es esencial en el punto de yo he trabajado con terapias sistémicas y ya el solo hecho de buscar información, de socavar información, uno ya empieza a encontrar muchas respuestas, ¿no? Antes de hacer cualquier tipo de terapia o de trabajo, ya ese propio hecho de investigar quiénes son los que permitieron que yo hoy esté acá, ya eso tiene un carácter de sanación que es inmenso. Nos hemos encontrado con personas que sí, que ya vienen trabajando con su árbol, tanto por constelaciones familiares como por cualquier terapia que integre lo transgeneracional, y les encantó venir a la celebración del año donde se integra a los ancestros, porque es integrar esa misma información pero desde el ritual, ¿no? Esto de recuperar el poder que tiene el ritual, y en colectivo aparte, ¿no? El poder que tiene el círculo, el poder que tiene cuando nos sentamos todos en círculo a la misma distancia de gran misterio, que es como estamos siempre, ¿no? Y bueno, tiene una fuerza esto de estar todos con nuestro altar, con nuestros ancestros, el poder del ritual, el poder de juntarnos y convocar determinadas energías, entonces está bien interesante. Es interesante esto que decías de que nosotros estamos siempre mirando al norte, ¿no? Y que obviamente como nuestros ancestros muchos fueron inmigrantes y fueron los que trajeron de alguna forma, ya con la colonia, empezaron a traer las costumbres europeas y a instalarlas acá, ¿no? En otro ciclo o en otro tiempo, revalorizar que nosotros en Latinoamérica también tenemos nuestra rueda anual que puede ser considerada la chacana, por ejemplo, ¿no? Que tiene todas las fiestas estacionales, el Pachamama Raimi, el Inti Raimi. Sí. Otra cosa que encontré que le aporta mucho a las personas, por lo menos en las devoluciones que he recibido, es que también como que hay un poco como un cansancio con respecto a los rituales que tenemos nosotros en nuestra cultura, de estar como desconectado desde el corazón con el ritual que están haciendo, ¿no? Es como, bueno, participo de un casamiento y el casamiento se hace así, y ahora celebro esto y se hace así por tradición, pero no hay una conexión real con lo que están haciendo, ¿no? Es como, ¿por qué el diseño es de esta manera? ¿Por qué celebro esto? Onda, bueno, es Navidad, voy a meter un árbol de Navidad, pero ¿de dónde sale? ¿Por qué un árbol? ¿Qué tiene que ver con el nacimiento de Jesús? Porque, ¿no? Bueno, ahora estoy celebrando Navidad, es el nacimiento de Jesús, y el árbol, ¿qué tiene que ver? ¿no? Claro. Los regalos, ¿por qué? ¿De dónde viene el tema? Claro. Aparte, Jesús nació en Belén, en un pesebre, ¿dónde estaba el árbol ahí? Claro. Claro. Entonces hay como mucho, primero la importancia de volver a conectar con el ritual. Creo que tenemos una cultura donde hay una desconexión, ya no hay ritos de pasajes. Bueno, ha quedado, por ejemplo, el cumpleaños de 15 como un rito de pasaje de la mujer, ¿no? Donde se presentaba a ponerle a la señorita en sociedad para buscar un candidato, pero es como que está desconectado el sentido profundo de dónde viene eso, ¿no? Entonces, sí, hay una importancia de recuperar el poder del ritual verdadero, el sentir de saber por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy celebrando, de dónde viene. Cuando decía a las personas, bueno, mirá, el árbol de Navidad viene de la cultura pagana, tiene que ver con esto, y se hacen regalos porque se creía que si se hacían regalos la cosecha iba a ser más próspera, y viene de acá y de acá. Ah, qué bueno, las personas les encanta saber de dónde vienen las costumbres, entonces hacerlo pero con el verdadero sentido que tiene. Claro.
Sí, o la quema del Entonces, tronco de Iol, que de repente, ¿por qué tiene ese significado en invierno, donde es la etapa más oscura? exacto, sí, sí, sí. Porque eso también lleva a reconectar con el poder que tiene, el poder verdadero que tiene el ritual, y esto de no seguir repitiendo gestos, ¿no? Como repetir el gesto sin sentido, ¿sí? Con una desconexión con respecto a lo que estoy haciendo, que es realmente lo que estoy celebrando. Claro, el acto a propósito, ¿no? Es como, bueno, o sea, el entendimiento trae claridad y permite Totalmente. salir de la mecanicidad, justamente. Esto de repetir una cadena solamente por repetirla, porque lo tengo que hacer, porque lo heredé de una tradición. Y me parece sumamente importante también de volver al colectivo, ¿no? Esto de la celebración es colectiva. Y en las tribus, en los clanes, la celebración era de toda la comunidad. Y congregaba y unía y fortalecía, y justamente creo que de alguna forma ayudaba también a revitalizar y a fortalecer los vínculos comunitarios, ¿no? Tan importantes para Totalmente. sobrevivir, porque sin comunidad no se sobrevivía. Totalmente. Y ahora estamos muy contentas. Exacto. Y ahora estamos muy contentas porque vamos a volver a la presencialidad, porque todo este tiempo, en el momento, bueno, lo hicimos online. Vamos a mantener algo online porque, bueno, conectamos las ventajas que tiene cada cosa también, ¿no? Con online Sí. conectamos con gente en otras partes del globo que le encantó la propuesta y que viene celebrando siempre. Entonces, ahora que volvemos a la presencialidad, no las queremos dejar afuera. Entonces, vamos a hacer un mix, vamos a estar con presencialidad y con algunas personas online. Que vamos a ver cómo nos las ingeniamos, o sea, desafíos nuevos vienen también, pero bueno, volvemos a la naturaleza, volvemos a celebrar en la naturaleza, entonces hay como una cosa muy linda porque ya se va generando manada, ¿no? Hay personas que, si bien siempre hay gente nueva, hay personas que ya hay un espíritu grupal que vienen celebrando, y es bueno, tenía unas ganas de encontrarnos de nuevo, de volver a celebrar y de estar en la naturaleza, y esto de la importante que es la alegría, ¿no? Porque es parte del camino, una parte muy importante del camino, el encontrarte con el otro, que es un hermano, que también está transitando su viaje de la heroína, del héroe como vos, y juntarnos a celebrar, ¿no? El espíritu de celebración es un espíritu muy importante, y conectar con lo que nos trae esa época del año, dar tiempo propicio para qué es, ¿no? Esto de ser co-creadores con la naturaleza, como decían los alquimistas. Bueno, ¿qué nos presenta esta época del año? ¿Favorable para qué es? Y el espacio de encuentro y de celebración como pilar fundamental, ¿no? Sí, aparte esto de volver a congregarnos en rueda, también conmociona, ¿no? El compartir en comunidad y de repente vivir una catarsis o vivir una mímesis, ¿no? El sentirse empático también con lo que el otro está viviendo y cómo está atravesando este ciclo y de repente a qué le recuerda o se mueve mucha emocionalidad en el medio, imagino. Sí, sí, sí. Y bueno, y ahora vamos a poder integrar la danza, que es algo que, bueno, ha sido parte del camino tanto de Clau como mía, y que se generan realmente cosas impresionantes danzando, ¿no? Las danzas circulares, por ejemplo, hay danzas que son trance mismo, ¿no? El tema de estar todos repitiendo el mismo paso, y muchas veces son danzas ancestrales que han sido danzadas por mucho tiempo, por culturas muy antiguas, y hay una memoria ahí, ni que hablar de los mandalas que estás trazando en el piso a través de la danza, ¿no? Y el espiral como forma sagrada que se va formando danzando en círculo, se generan como sí, cosas muy fuertes, esto de la vivencia, ¿no? De lo que se vivencia de repente en una danza, en un trance, en estar compartiendo alrededor del fuego, sí, es conmovedor. Y por supuesto, siempre están presentes los oráculos. Siempre algún oráculo hay, muy por lo general están las runas, Como ¿no? corresponde. Como corresponde, claro. Pero bueno, algunas veces en el pasado, por ejemplo en Imbol que estuvo el Owa, y siempre hay alguna presencia de contar de algún dios o también cuentos medicinales, también esto de escuchar un cuento, de volver a escuchar un cuento, ¿no? Porque estamos acostumbrados a estar al cine, pero escuchar un cuento y que cada cual se imagina el personaje como se lo imagina, ¿no? Esto de Sí, volver claro. a ver, te están contando un cuento, a ver lo que me imagino, qué es lo que me pasa, ¿no? Con lo que me están contando, eso también. Y ahora que se viene la celebración de Óstara, ¿no? O que es la próxima celebración, ¿no? La de Óstara. ¿Cuál es el trabajo que se propone para Óstara? ¿Qué le pueden proponer Todavía ahora un no lo poco a esta planeamos. comunidad online? Las enganché. Este taller todavía no está planificado, pero bueno, podemos contar qué hicimos en otros. Sí, así como, bueno, un poco en general, ¿cuál es? Tratamos
siempre tratamos de poner cosas diferentes porque, bueno, algo se mantiene porque, bueno, es típico y tradicional, pero otras cosas tratamos de ir cambiando como para sorprender. Claro. Para generar Entonces, bueno, expectativas. claro, Sí, este Ostara es como, bueno, como vemos la primavera, ¿no? Es más colorido, tiene más flores, tiene más luz, más huevos, todo lo que hay en la naturaleza en este momento es lo que hay. Entonces, bueno, siempre hacemos una manualidad, un arte ritual, un cuento medicina, o hablamos arquetípicamente de una diosa, un dios que representa esa rueda, ese momento, esa festividad, o las danzas, que ya Sí, yo dijimos. creo que en este va a estar, por el tema de volver a la presencialidad, creo que probablemente van a estar muy presentes las danzas. Las Claro. danzas. Que hay muchas ganas y con mucho que nos venimos viendo por internet hace tiempo, de hacer algo que no podíamos hacer hasta ahora, que es, bueno, juntarnos, tomarnos de las manos y danzar. Así que creo que probablemente va a ir mucho por ahí. Siempre también empezamos con el contexto histórico, ¿no? De qué es lo que Claro. vamos a trabajar. Ujú. También hay mucha meditación y mucha introspección interior en relación al momento de la etapa de vida en la cual estamos o que estamos transitando. Hay mucha emocionalidad, trabajamos sobre aspectos internos que nos ocupan a todas, todos, porque es para quien quiera participar, más allá de género, y más allá, como dijo, que es universalista, más allá de la creencia, o el camino que uno sigue, puede hacer cualquier persona estos talleres que le interese en el autoconocimiento. Entonces también hay trabajo interior, no Bien. es solo celebración, hay Chicas, momentos que son de meditación. sí, como para ir cerrando. Si quisiéramos encontrar las propuestas que hacen y enterarnos un poco más y participar, ¿dónde las podemos buscar? ¿Dónde las encontramos? Imagina decir tu lugar de... Y bueno, por nuestras redes, por nuestras cuentas. Por ejemplo, Clau tiene Estudios Samadhi. Va a decir las tuyas, yo digo las mías. Bueno, a mí me pueden encontrar por Taroteca Uruguay, por Instagram, por Facebook. Y a mí me pueden encontrar por Samadhi Studio o Estudio Samadhi en Instagram y en Facebook, en Instagram o en la página de Facebook, o en mi Facebook personal, Claudia De Angelis. En Uruguay, porque no aclaramos que son de Uruguay. Sí, claro, Sí. claro. En Uruguay. Pero bueno, acuérdense que también hay gente que se está sumando a la rueda, como recién les conté, que están en otras partes del mundo, y vamos a mantener esto de internet y presencial. Vamos a hacer un mix con las dos cosas. Porque bueno, no podemos dejar a gente que ya viene celebrando con nosotros y que quiere seguir, no las vamos a dejar afuera. Así que bienvenidos desde donde sea que están. Es más, una vez teníamos a alguien celebrando el solsticio de verano y nosotros estamos celebrando el solsticio de verano. Igual que participar y por supuesto que le dimos lugar en la rueda. Qué bueno. Bueno, chicas, fue un placerazo hablar con ustedes. La verdad que su sabiduría es impresionante y cómo vienen llevando este proyecto a cabo me parece sumamente rico y tenían que tener un espacio obviamente en Viamont. Les agradezco muchísimo su tiempo, su energía, su disposición y su buena onda de haber participado en esta propuesta. Muchas gracias, Qué Alexis. lindo. Un placer y un honor estar en tu canal. Sí, sí, la verdad. Me encanta cómo lo venís llevando, no me pierdo ninguna entrevista y para mí tremendo honor estar aquí hablando contigo. No, muchísimas gracias a ustedes. Les mando un gran Muchas gracias. saludo. Chau, chau. Gracias. Chao. Chao.